Estamos de vuelta y ahora nos acompaña Mercedes García y es vicepresidenta de ADECOPA, es la Asociación de Colegios Particulares Amigos. Vamos a hablar con ella sobre la última legislación que ha salido con respecto o que afecta directamente a los colegios privados. Buenas noches, bienvenida a Punto Económico. ¿Cuáles son las principales leyes que últimamente han salido y que están afectando el día a día de los colegios privados? Hay varias, ¿no? Nosotros somos una asociación de 22 colegios privados, bastante diversos entre sí. Hay colegios que son laicos, otros religiosos, algunos cooperativos, otros de asociaciones sin fines de lucro, otros sociedades anónimas, ¿no? Y dentro de esta diversidad nosotros estamos muy interesados siempre en compartir buenas prácticas y defender este principio de la libertad, justamente, esta diversidad que nos permite competir sanamente entre nosotros y que permite la innovación y la mejora educativa constantemente, ¿no? Y últimamente vemos una tendencia en la legislación a recortar esta libertad, a recortar la autonomía de las escuelas, el rol autónomo de los directores también, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con la elección de los textos escolares, ¿no? Que es una función que compete a los educadores directamente y que ahora de alguna manera se ha puesto en manos a una decisión final de los padres de familia con un procedimiento además bastante engorroso, ¿no? Hay otros proyectos hay otras normas, ya aprobadas y vigentes hace bastante tiempo que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de la morosidad dentro de los colegios, donde los colegios estamos impedidos de tomar acciones frente a un deudor a lo largo de todo el periodo escolar. Es decir, en la práctica puede ocurrir que un padre de familia matricule a su hijo y luego no te paguen todo el año, ¿no? Mientras que obviamente el colegio tiene una serie de costos y obligaciones que tiene que cumplir justamente para garantizar la calidad del servicio de los propios niños, ¿no? Y el último tema tiene que ver con la prohibición de... Exacto, y recientemente ha habido una prohibición de las evaluaciones de ingreso, en general ¿no? de los procesos de ingreso que involucren a los niños, ¿no? Donde los colegios estamos en este momento obligados a buscar otro tipo de criterios para priorizar qué familias ingresan a los colegios, porque el problema real en realidad es el tema de que no hay vacantes suficientes, ¿no? Vamos a empezar con ese tema, ya con la prohibición de los exámenes de ingreso, digamos. ¿Por qué fue dada esta prohibición? ¿Qué es lo que buscaba finalmente la prohibición y qué efecto está teniendo? La prohibición surge a partir de una preocupación respecto a niños yendo a evaluaciones de ingreso en varios colegios, ¿no? Y que obviamente esto suponía toda una presión hacia la familia principalmente, que tenía que postular a varios colegios y de repente ni siquiera lograba ingresar al colegio que era su primera opción, ¿no? Y esto implicaba además que el niño mismo iba y participaba de varios procesos. Son niños pequeños, obviamente esa preocupación la compartimos todos, ¿no? De hecho, los colegios siempre hemos estado preocupados en buscar procesos de admisión que fueran respetuosos a la situación del niño, a su edad, considerando además que veíamos que en los últimos años la presión y la falta de vacantes estaba generando que los niños fueran a más de un colegio, ¿no? Porque esto en realidad no ha sido siempre así, ¿no? De hecho, en los procesos de evaluación se buscan evaluaciones que lo que pretenden es ver si el niño está preparado ya para ingresar al colegio, si su proceso de maduración va de acuerdo a lo que implica un cambio de un nido, de un jardín de educación inicial a un colegio, que es otro contexto, ¿no? Busca también determinar si es que de repente el niño tiene algunas dificultades o algunas características especiales que tengan que ser atendidas de una manera que tal vez el colegio en cuestión no pueda atender, ¿no? Y esas cosas tendrían que conversarse obviamente con la familia antes de que el niño ingrese, ¿no? Entonces lo que ocurre es que si bien estamos buscando dar todas las condiciones para que esas evaluaciones cumplan con este objetivo, el hecho de que se presentase el niño a tantos colegios sí podía estar generando un problema en los niños. Entonces el Ministerio lo que ha planteado ahora es buscar otros criterios de priorización para repartir estas vacantes que no involucren al niño de ninguna manera. O sea, no solamente que el niño no puede ir al colegio, sino que ni siquiera podemos, por ejemplo, pedir informes sobre el niño y considerar las características del niño para el ingreso al colegio, lo cual se convierte en algo bastante complicado para poder cumplir la labor de orientar al padre de familia si el colegio al que está presentando su hijo cumple realmente con las condiciones necesarias para las necesidades
necesidades de cada niño en particular, ¿no? Ahora, ya se ha dado, esta ley se dio, el año pasado. El primer examen de admisión ha sido este año. Exacto, entonces ya hemos tenido un primer proceso en los colegios. ¿Qué pasó en ese Nosotros, proceso? por ejemplo, en nuestra asociación somos fieles cumplidores de las normas, nos hemos reunido entre los directores para buscar alternativas y poder hacer un proceso que respetase la norma, ¿no? ¿Y qué ha pasado, ¿no? ¿Cuál es el indicador que están utilizando ahora? Por ejemplo, el Ministerio nos ha recomendado diferentes alternativas. Cada colegio es libre de escoger las suyas, ¿no? Y lo que hemos visto en nuestros colegios, por ejemplo, se prioriza si es que el niño tiene otros hermanos en el colegio, si es hijo de exalumnos, si vive en la zona eventualmente, ¿no? Y vemos que al final tenemos muchas familias que igual están teniendo que postular a varios colegios. De repente el niño ya no tiene que ir a las evaluaciones, pero la familia no ha resuelto el problema de encontrar el colegio o encontrar vacante en el colegio de su elección realmente. A ver, lo que pasa es que acá hay dos problemas diferentes. Un problema que tiene que ver con un tema bien básico de mercado. Hay demasiada demanda y la oferta no llega a satisfacer, sobre todo para ciertos segmentos de la población donde se está empujando, digamos, el ingreso promedio hacia arriba. Por lo tanto, la gente, digamos, accede a un mayor poder adquisitivo. Así es. Y quiere un colegio particular mejor, pero el problema es que no hay suficientes colegios para toda la gente que hay. Entonces, obviamente es una locura. Así es. Y es evidente y se ve todos los años y cada vez es peor. Y pero la norma no ha resuelto ese problema para nada. Ese problema se resuelve bien sencillo. Tiene que haber mayor oferta. Exacto, así es simple. Y con una legislación que más bien limita las posibilidades de cada colegio privado de diferenciarse, de tener su oferta única, de tomar sus decisiones libremente, no creo que ello se vaya a fomentar, ¿no? Exacto. Y lo que ocurre además es que lo que ha comentado es muy cierto, ¿no? O sea, hay familias que están buscando mejorar el nivel educativo de su familia a través de la educación de sus hijos. Y que, por ejemplo, estas familias buscan un colegio con el cual no tienen ninguna relación previa, no hay un hermano en ese colegio, no son exalumnos, no viven necesariamente en la zona, y termina siendo entonces esta obligación a buscar esos otros criterios de priorización, termina siendo discriminatorio para ellos también, ¿no? Antes una familia de estas características podía presentarse a un colegio con el cual no tenía ninguna vinculación previa y aspirar a que su hijo podía estar maduro e ingresar a ese colegio, porque además se ha hecho toda una satanización respecto a la evaluación y que se declaraban no aptos una serie de niños. Y no es así. Los niños en general aprobaban las evaluaciones, ¿no? Eran pocos casos donde se conversaba con la familia respecto a algún problema en particular por el cual se consideraba que no era pertinente su ingreso en ese momento o a ese tipo de colegio. Pero la mayoría de niños estaban aptos para ingresar, simplemente no tenemos las vacantes suficientes, ¿no? Y este es el problema que hay que atacar, ese es el problema de fondo, ¿no? Claro, ahora, pero un tema es el tema de la oferta y la demanda. O sea, en realidad, qué bonito sería que hubieran suficientes colegios buenos en el Deberían Perú. haber, ¿no? Deberían haber un montón de colegios buenos para que la gente tenga sin ningún problema de dónde escoger y los colegios compitan por atraer, como era antes, a los alumnos. Ahora los colegios, digamos, de cierta forma, son los reyes. Están esperando que lleguen los alumnos. Pero es por un tema, básicamente, que no hay más colegios que atiendan a toda la gente. Y la competencia, además de calidad, debería darse incluso con los colegios públicos, ¿no? Deberíamos de tener suficientes colegios públicos también de calidad y que la gente pueda elegir realmente entre todas las opciones, ¿no? Ahora, el otro tema tiene que ver con el aspecto económico. Los filtros, digamos, el filtro de que el niño puede ir a una evaluación es un filtro, digamos, puede tener varios puntos de vista, finalmente. Pero en todo caso, a mi punto particular de ver, yo creo que es un esquema válido, es un filtro válido. Dependiendo, obviamente, del perfil del alumno, es el perfil del colegio. El perfil del colegio es el perfil del alumno, tiene que haber un match. Pero hay otro tema que tenía que ver con el tema económico. De cierta forma, ha habido aumento, y es visible los aumentos de las pensiones escolares, y toda la gente se queja cómo es posible que cada vez aumenten más las pensiones escolares, y de cierta forma las pensiones escolares terminan siendo, de cierta forma, también un filtro importante para muchas familias. Ahora, ¿esto debería ser así o no? De hecho, el servicio educativo se está convirtiendo cada vez en un servicio más caro. O sea, no es que las pensiones estén aumentando simplemente porque hay más demanda y que esté respondiendo a eso, sino que el servicio educativo de calidad es un servicio caro, ¿no? El recuerdo que nosotros podemos tener, bueno, tú eres más joven, ¿no? Pero el recuerdo que yo puedo tener del servicio educativo, de pizarra, tiza y un poco de papel, ¿no? Claro.
realmente ya no es válido, ¿no? O sea, Smartboards, iPads inclusive. Hay una y todos los años cosas diferentes, ¿no? De hecho, los colegios privados, para poder garantizar un servicio de calidad, también requerimos capacitar permanentemente a nuestro personal, ¿no? Eso también es algo, es el recurso humano, es un recurso muy importante en los colegios, ¿no? Entonces, el servicio es un servicio caro, ¿no? Definitivamente, y sí es cierto que las pensiones, ¿no? El monto de las pensiones terminan siendo un filtro también para muchos casos, ¿no? Ahora, habiendo ese filtro, sin embargo, la demanda sigue siendo creciente, ¿no? Así es. Y eso porque a pesar de eso, igual no existen, aún así, suficientes colegios. Así es. Entonces, el problema de la prohibición de estos exámenes de ingreso no termina resolviendo el problema de raíz. Y finalmente lo que termina haciendo es distorsionando finalmente el mercado. Sí, de alguna manera sí. ¿O no es así? Sí, realmente está ocurriendo eso, ¿no? Y se crea la ilusión de que el problema se ha resuelto, y de hecho hemos tenido padres de familia de repente aún más molestos que en los años anteriores, ¿no? Porque tenían la expectativa de que la norma los iba a ayudar y no necesariamente ha sido así, ¿no? Vamos